En esta lección vamos a aprender cómo pasar arreglos a funciones y también cómo trabajar con las funciones anónimas en Octave. Para esto vamos a crear un script que represente a nuestra función. El script se va a llamar promedio. Aquí tenemos nuestra función promedio. Y vean que estamos recibiendo a x. Pero x va a ser un arreglo, no va a ser una variable normal que contenga un entero o un valor flotante. X va a contener un arreglo, entonces lo podemos pasar como si fuera cualquier otro elemento, pero el código interno que vamos a colocar va a reaccionar o va a estar hecho de tal manera que trabaje con esa X como si fuera un arreglo. Bueno, nuestra función promedio va a regresar un único valor, que es el valor de P, el valor calculado del promedio que tenemos. Ya internamente he creado una variable sumatoria que tiene el valor de 0 y vean aquí hemos colocado un ciclo for. ¿Para qué? Para ir sumando cada uno de los elementos que nosotros tenemos en ese arreglo. Entonces nuestro ciclo for va a ir de n igual a 1 a quién, bueno, pues a la cantidad de elementos que tenga x. Recuerden que null nos sirve para obtener la cantidad de elementos que tiene un arreglo. Entonces aquí estamos obteniendo la cantidad de elementos que tiene x y llevamos a cabo el recorrido. Bueno, pues el recorrido es sumamente sencillo, únicamente es llevar a cabo la sumatoria. Sumatoria es igual a sumatoria más el valor de x en la posición o en el índice n en ese momento. Ya que tenemos entonces nuestra sumatoria, bueno, pues el valor de p, el valor de promedio, va a ser igual a sumatoria entre la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Regresamos y finalizamos la función. Veamos entonces cómo podemos utilizar esta función. Entonces creamos otro script. Este script se va a llamar uso función 2 y lo primero que hacemos es crear un arreglo. Aquí yo ya tengo mi arreglo. Es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ok, vamos a pasar este arreglo de forma normal. Aquí tengo un display promedio, nuestra función, y pasamos el arreglo en su totalidad. Vamos a ver qué resultado es el que tenemos. Invocamos el script y nos aparece 9. Es decir, que 9 es el promedio de este arreglo que nosotros tenemos acá. Sin embargo, algo que van a encontrar interesante es que cuando nosotros estamos pasando el arreglo, podemos pasar el arreglo completo o podemos pasar únicamente una parte de ese arreglo. Es decir, podemos aprovechar el slicing que nos provee Octave para pasar únicamente una sección del arreglo. Entonces, vean en esta segunda invocación a promedio, yo estoy pasando el arreglo, pero no paso el arreglo completo, sino que hago un slicing de 2 a 5. Entonces únicamente aquellos elementos son los que van a pasar y sobre de ellos es que se va a calcular el promedio. Es decir, recibiría un arreglo con los valores que nosotros tenemos aquí en arreglo, pero únicamente con los elementos de 2 a 5. Entonces, cuando llevamos a cabo la ejecución de esto, nos va a dar el valor de 6. Si quieren ver cuáles son los elementos que tenemos del 2 al 5, bueno, pues son los elementos 3, 5, 7 y 9. Entonces, cuando calculamos el promedio que tenemos, nos da 6. Esta capacidad que tiene Octave de que podamos pasar un arreglo o podamos aprovechar slicing y pasar únicamente cierta parte del arreglo a una función y trabajar sobre ella, bueno, pues realmente nos da mucha flexibilidad para el tipo de algoritmo que en un momento dado podemos desarrollar. Veamos algo más con relación a las funciones. Octave también nos permite utilizar funciones anónimas. Las funciones anónimas se van a crear y también se ejecutan en el mismo script. Y son funciones sumamente pequeñas.
ya que únicamente van a tener una única línea y van a contener una expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos una expresión que es pequeña, y bueno, esta expresión la estamos utilizando múltiples veces adentro de nuestro código, quizá lo que nos convenga es crear una función anónima para poderla trabajar de manera mucho más rápida y más sencilla. Ok, entonces las funciones anónimas se van a declarar en una línea y van a contar con una expresión. ¿Cómo las vamos a declarar? Tenemos que colocar el nombre igual, arroba. Luego vienen las entradas, es decir, aquellos parámetros que vamos a estar utilizando. Ahí los vamos a listar separados por coma. Y después de esto, bueno, pues colocamos la expresión de la función. ¿Ok? Es la forma como trabaja esto. Entonces vamos a crear una función anónima que se va a llamar suma. Aquí la tenemos, colocamos arroba, decimos, bueno, va a necesitar de dos parámetros, A y B, y la expresión que va a tener es A más B. Entonces, este valor se va a calcular cuando la utilicemos, la función lo regresa, alguien lo recibe y ya hace algo útil con eso. Obviamente, bueno, aquí estoy colocando un ejemplo sumamente sencillo, que es únicamente una suma. Pero bueno, podría ser una fórmula más compleja, una fórmula con más elementos, más grande, y de esa manera, bueno, ya valdría la pena la reutilización de ese código vía la función anónima. Muy bien, ¿cómo la vamos a utilizar? Pues simplemente, bueno, estoy creando dos variables, n/5, m/3, y aquí estoy llevando a cabo la utilización de la función. Entonces hago suma, paso n,m, se realiza la suma y ese valor cae en r. Pero también podría utilizar valores directamente. Entonces tengo suma y paso 23,52, 23 cae en A, 52 cae en B, se hace la suma, me lo regresa y ese valor queda en R. Muy bien, entonces vamos a salvar este pequeño script como uso función anónima y vamos aquí a nuestra línea de comando para ejecutarlo. Ponemos uso función anónima. Ya tenemos los resultados. R es igual a 8, la suma de ese 5 más 3, y R es igual a 75, la suma de 23 con 52. Y de esta manera, bueno, pues ya conocemos las funciones anónimas y también conocemos cómo utilizar arreglos con las funciones. Bueno, aunque esta lección fue realmente pequeña, espero que les haya resultado útil e interesante. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección.